Hola, pertenezco a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Soy estudiante de teatro, mención dirección y me llamo Alfredo Caraballo. Hoy hablaremos del teatro. Entonces empecemos hablando del teatro simbolista. El teatro simbolista fue considerado a finales del siglo XIX uno de los movimientos artísticos más importantes. Su origen proviene de Francia y Bélgica, el cual fue creado mediante un manifiesto literario publicado en 1886, en el que se declara el simbolismo como enemigo de la declamación, la enseñanza, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva. El teatro simbólico busca representar una forma de idea sensible cuyas intenciones se asocian más a la metafísica. Contiene un contexto distorsionado, de lo cual viene sentido la descripción objetiva de las ideas y la expresión. Utiliza un lenguaje literario como elemento cognitivo dentro de su obra, tratando de impregnar la composición con un aire denso y místico y misterio. Como el simbolismo nace a partir de una manifestación literaria, crea sus bases a partir de los caracteres que contrastan del naturalismo y el realismo, imponiendo la espiritualidad, la imaginación amplia y los sueños como elemento primordial de los versos. Se entiende que el primer escritor en reaccionar con el movimiento simbólico fue Charles Baudelaire. Unos de los representantes de los que le mencionaré hoy del simbolismo son Alfred Jarry, escritor francés precursor del dadaísmo y el surrealismo, y figura imprescindible en la evolución de las vanguardias del siglo XX, tanto en el teatro como en la narrativa experimental. Su drama, Ubu Rey, obtuvo gran éxito y escandalizó por su tono mordaz y grotesco contra la cultura burguesa. En 1900 apareció Hugo encadenado entre sus obras. De fondo siempre anárquico, cabe mencionar también César Anticristo, El Supermacho y Gesta y Opiniones del Dr. Faustrol Patafísico. Sus artículos fueron reunidos en la Cadena Verde. Hablemos de Ubu Rey. El protagonista, Ubu, es un capitán de dragones de Huesquelao de Polonia, inspirado por su mujer, Lady Macbeth, que le incita a hacerse rey. Se deja tentar por la ambición del trono. Durante una parada militar, mata con los dos jurados al soberano y a dos de sus hijos, en tanto que el príncipe heredero y su madre huyen y se refugian en una caverna. Una vez proclamado rey, Ubu trata de sacar dinero de todas partes. Despoja y mata a nobles y magistrados, impone contribuciones excesivas a los campesinos y concede al pueblo alguna dádiva en tanto para evitar disturbios. Nace a pesar de todo un vivo descontento entre los campesinos. El improvisado soberano busca el remedio con locas medidas. Estalla entre tanto la guerra con Rusia y luego asciende al trono el hijo de Huesquelao. Y Ubu, tras varias peripencias, se escapa con el propósito de hallar otros horizontes para crear otros reinos. Otro representante del cual les quiero mencionar es Antoine-Marie Joseph Artaud, también conocido como Antonin Artaud. Este es un autor de una vasta mayoría de los géneros literarios, empezando por poemas, claro, utilizándolos como caminos hacia un arte total y absoluto. Sus primeros libros de poemas fueron El ombligo de los limbos y El pesanervios. Anuncian ya su carácter explosivo de su obra posterior. Es más conocido como el creador del teatro de la crueldad, noción que ha ejercitado una gran influencia en la historia del teatro mundial. Trabajó en 22 películas durante los años 20 y 30, entre las que se destacan Napoleón,
de Abel Gansel y La Pasión de Juana de Arco. Por la influencia de su obra y por sus ideas dramáticas, se le ha considerado el padre del teatro moderno. El teatro de la crueldad. Según Artaud, la principal función del teatro consiste en despertar fuerzas dormidas en el espectador, enfrentándole a sus conflictos más acuciantes, sus anhelos y obsesiones. Para lograr este choque, el diálogo queda relegado a un segundo plano y se enfatiza, como en el teatro asiático, el lenguaje gestual, los sonidos y luces y el decorado. La única puesta de escena en Artaud que puso en práctica estas ideas fue en el montaje de Los Cenci, en mayo de 1935. Estas ideas han dado lugar a diversas propuestas muy diferentes entre sí. Algunas tendencias interpretan el teatro de la crueldad como una obra que toque las fibras íntimas del público por el mero deslumbramiento y ritualización del espectáculo teatral, en el cual se explotan al máximo sus posibilidades físicas y visuales. Otra tendencia más radical plantea que se deben golpear sentimientos primarios del espectador mediante escenas violentas y chocantes para captar su atención. Un claro exponente de esta tendencia, conocida en inglés "in your face", en tu cara, es el británico Martin McDormand, célebre de sus obras de violencia y sadismo. Esta aplicación extrema en las ideas de Artaud han ocasionado polémicas sobre el valor estético de la tendencia, que se considera que desvirtúa la idea original, ya que el público traumatizado se preocupa más por el golpe emocional que por la trama misma. Chorro de sangre. Esta es una obra de teatro, pero que contiene muchas imágenes que se quedan impregnadas en tu cabeza. Esta es la historia de dos jóvenes que se declaran amor eterno, y mientras estos se declaran amor eterno, aparece una nodriza con un caballero, diciéndole que le dé de comer, con ciertas insinuaciones sexuales. Luego aparece el joven y la joven declarándose amor eterno de nuevo, y salta la nodriza: incesto. Un poco chocante. Luego se ve que la nodriza es su madre, y aparecen estos dos, principalmente el caballero, pidiendo que le dé su queso. Luego rompe esa escena rotundamente y aparece la mano de Dios apretando a la prostituta. Esta lo muerde y la mano de Dios expulsa un chorro de sangre que mata a todos los del pueblo. Los únicos que quedan vivos para contarlo son el joven y la nodriza, la prostituta y la joven. Estos, después que expulsa el chorro de sangre, se quedan mirando lascivamente hasta que se da lo que tiene que suceder, que empiezan a comerse. La novia se despierta de un desmayo, por así decirlo, se levanta. Y cito: "La Virgen, eso es lo que él buscaba". Una sugerencia muy vasta para lo que nos insinúa el autor. Saliendo del género literario, el simbolismo, entramos a lo que es el esperpento. Y no podemos pasar el esperpento sin hablar de Luces de Bohemia. El protagonista Max Estrella sale por la mañana de su casa con Don Latino para reclamar que le paguen más por la novela que ha vendido Don Latino. No logran mejorar el precio y terminan en una taberna emborrachándose. Horas más tarde, la policía lo encuentra por la calle metido en un escándalo con un grupo de jóvenes modernistas.
por lo que es conducido a la cárcel, donde tiene que pasar la noche. Consigue salir de la cárcel gracias a la intervención de un redactor en jefe del periódico El Popular. Al salir, va a ver al ministro de Gobernación, antiguo compañero de estudios de este, con el fin de pedirle satisfacción por lo que le ha ocurrido. El ministro promete darle un dinero cada mes, pero esto no lo satisface. De ahí marcha a un café donde invita a cenar a Don Latino y a Rubén Darío. Ya camino a su casa, tiene una visión de la muerte. Y la mañana siguiente lo encuentran muerto unas vecinas. Cabe destacar que este era ciego y que tenía alucinaciones. El esperpento concluye con el entierro de Max y con Don Latino, que se emborrachan en una taberna. Entonces, entremos en lo que es el esperpento. Esta obra es la primera y la única en la que aparece la definición de lo que es un esperpento. Definición: que Valle pone en la boca del protagonista más estrella. Cuando dice: los héroes clásicos reflejados en los espejos convocados dan el esperpento, el sentido trágico de la vida española, solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Más adelante dirá: las imágenes más bellas en un espejo convocó son absurdas. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo a normas clásicas. Y cito: a lo largo de toda la obra podemos apreciar cómo Valle estiliza grotescamente a España y a sus habitantes. Él es todo momento impersonal y objetivo, no añade ningún vacío a la sociedad española, simplemente deforma los que ya tiene. Los personajes y las situaciones en las que estos se hallan no son inventados, sino que tomados de la vida real, sometidos a un proceso de deformación. Valle, al deformarlas, las ha hecho esperpénticas. Los personajes no tienen caracterización psicológica ni tienen vida, son personajes simbólicos. Max Estrella es un poeta frustrado, una caricatura. No le reconocen poeta las personas eruditas de la academia, y esto lo vuelve un tanto melancólico. Todos los personajes son personajes trágicos que se hallan en situaciones burlescas, caricaturescas, por lo que pasan de ser personajes trágicos a ser personajes esperpénticos. Toda la obra es una gran caricatura, la vida literaria e intelectual española en la que Valle se está riendo, está jugando con sus personajes que arrastran una vida grotesca y carente de sentido. Cabe destacar también que asimismo, como llevan una vida caricaturesca y literaria intelectual con mucha falta de sentido, Valle también implementa lo que es una obviación a lo que es la importancia de la literatura. Los literarios no son muy tomados en cuenta. Y pasando del esperpento, vamos al naturalismo y al realismo. Empezando por Augusto Strindberg. Johann Augusto Strindberg fue un escritor y dramaturgo sueco, considerado como uno de los escritores más importantes de Suecia y reconocido en el mundo principalmente por sus obras de teatro. Se le considera el renovador del teatro sueco y precursor o antecedente del teatro de la crueldad y teatro del absurdo. Su carrera literaria comenzó a los 20 años de edad y su extensa polifacética producción ha sido recogida en más de 60 volúmenes que incluye todos los géneros literarios. Se interesó por la fotografía, la pintura y en una etapa de su vida se obsesionó por la alquimia.
De personalidad esquizofrénica, durante la mayor parte de su vida se sintió acosado y perseguido. Esta peculiaridad lo dotó a su obra de una especial fuerza y dramatismo. Strindberg se casó 3 veces. Tuvo hijos con todas ellas y las 3 fueron experiencias matrimoniales desastrosas. Protagonizó fuertes polémicas estéticas y políticas. A su muerte fue reconocido como una persona notable en Suecia. De hecho, a su entierro acudieron más de 50.000 personas. Y antes de hablar del naturalismo y el realismo, quisiera presentarles Señorita Julia. La obra se desarrolla en una cocina del solar del conde en la noche de San Juan. Cristina, la cocinera, Juan, el mayordomo, y Julia, la hija del noble. La escena empieza con la cocinera que está friendo algo cuando llega Juan, diciendo que la señorita Julia, la hija del conde, será cortejada esta noche. Él declara que bailará con la señorita Julia en el granero. Cristina observa a la señorita Julia. Había quedado agresiva poco antes de romper su relación. De acuerdo con Juan, el novio de la señorita Julia lo abandonó después que él intentara entrenarlo, haciendo que él saltase por encima de su fusta en el corral mientras ella lo golpeaba. Aquí vemos un dramatismo muy característico en la mujer. De hecho, tenemos a la señorita Julia, que es una noble, encasillándose con uno de sus empleados, lo cual para la época no estaba muy bien visto. De hecho, en múltiples ocasiones, Juan le dice que qué pensará la gente de su relación. Y estos entran en una dinámica y un círculo vicioso de peleas, conflictos, diferencias de clases sociales, poderes, en fin, hasta que llega el punto de decidir si continúan o no. A todo esto también cabe destacar que la obra se vuelve como una temática de que mi padre nos puede encontrar. Una vez salió el sol rompiendo el encanto de la noche de San Juan. Vestida para viajar, Julia aparece con una pequeña jaula con un canario. Ella pide a Juan que la acompañe. Él acepta, pero insiste en que ella deja el canario y se ofrece para matarlo. Juan decapita al pájaro con un cepo. Julia grita para que él la mate también, mientras se aproxima a la guillotina como si estuviera en trance. Julia exclama que quiere ver la cabeza de Juan en un cepo y quiere que todos los hombres naden en sangre. Ella pide que se quede, esperar a su padre y confesar todo. El conde se morirá de disgusto. Cristina llega y Julia le ruega que le ayude, pero se niega. Desesperada, Julia sugiere que los 3 huyan juntos y abran un hotel. Cristina habla de la redención de ellos, diciendo que los últimos serán los primeros. Cristina se va, prometiendo hablar con el chico del estado para evitar cualquier intento de escapar de ellos. Derrotada, Julia se pregunta qué haría Juan en su lugar. Ella coge la navaja de él y golpea en el aire. El timbre suena 2 veces. Es el conde. Exhausta, Julia pide que Juan le ayude, diciendo que le obedecerá como un perro haría si él le ayuda a salvar a su padre de la desgracia. Juan es inmovilizado por el sonido de la voz del conde. Julia le dice que finja que es el conde e hipnotizarla. Juan murmura las instrucciones fatales en el oído de ella. Julia pide a Juan decir primero que ella recibirá la gracia. Él no puede prometer la gracia, pero dice que ella está definitivamente entre los últimos. La campana suena 2 veces y Juan dirige a Julia a su muerte.
ella sale por la puerta. Ahora sí, ya que hablamos de una de las obras del naturalismo, hablemos un poco de él. Históricamente el naturalismo es un movimiento artístico que hasta 1880 y 1890 preconiza la reproducción total de una realidad no estilizada o embellecida e insiste en los aspectos materiales de la existencia humana, por extensión, estilo o técnica, que pretende reproducir fotográficamente la realidad. El naturalismo loma su impulso en plena euforia positivista y cientifista, cuando se pretende aplicar un método científico para observar la sociedad a la manera del clínico o el fisiólogo. Pero en verdad se le encierra en un determinado no dialéctico. Se transforma en un estilo de representación y caracteriza toda una corriente contemporánea. Las características de este movimiento son: 1. El medio se expresa con decorados tan reales como la naturaleza, cumpliendo una función de descripciones continuas. La puesta en escena naturalista gusta de la acumulación del detalle, de lo exclusivo y de lo imprevisto. 2. La lengua empleada reproduce sin modificaciones los diferentes niveles de estilo, los dialectos y las formas de hablar propias de cada capa social. 3. La actuación apunta a la ilusión, reforzando la sensación de improvisación y de identificación total con el personaje. Parece reproducirse detrás de una cuarta pared invisible que separa la escena de la sala. 5. Genera realidades gracias a la decoración y los muebles. Para el poder de las tinieblas se obtuvieron vestuarios y objetos auténticamente. 6. Busca la objetividad y rechaza la subjetividad. 7. Es determinista, lo que significa que el comportamiento de los personajes se encuentra determinado por su contexto social y sus impulsos naturales.